Mi hijo me traicionó. Sin darme cuenta, escuché su plan y vendí la casa antes de que él me robara. La sangre corría por mi rostro mientras Alejandro gritaba sobre los documentos falsos, pero yo ya sabía que ese momento llegaría desde la noche en que escuché sus planes a través de la puerta entreabierta. El olor metálico de la sangre se mezclaba con el aroma de café que María Guadalupe siempre dejaba por las mañanas, aún después de 2 años de su partida. Mi cabeza pulsaba, pero mis ojos permanecían fijos en el sobre rasgado en el suelo, los papeles esparcidos como hojas secas en el otoño de Guadalajara. Alejandro respiraba pesadamente, los puños aún cerrados, mientras el licenciado Mauricio Delgado intentaba recoger los documentos con manos temblorosas. «¿Cómo pudiste, papá?». Sus palabras salían entrecortadas por la rabia. «Esa casa era mía por derecho». Me limpié la sangre de la comisura de la boca con el dorso de la mano, sintiendo el sabor amargo de la traición que había descubierto meses atrás. El sudor frío recorría mi espalda mientras observaba a mi propio hijo, el hombre que cargué en mis hombros cuando era niño, ahora convertido en un extraño sediento de mi propiedad. «Tu derecho», murmuré, la voz aún ronca por el impacto. «¿De qué derecho hablas, Alejandro?». El silencio pesó en el ambiente como una lápida. A través de la ventana podía ver a don Manuel regando sus flores en el jardín vecino, ajeno al drama que se desarrollaba a pocos metros de distancia. Las sombras de la tarde se alargaban sobre el piso de cerámica que María Guadalupe había elegido con tanto cariño hace 20 años. Antes de continuar, suscríbete al canal y dime en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Mi nombre es Don Ramiro Herrera, tengo 70 años y creía conocer a mi hijo hasta esa noche de marzo en que todo cambió. La confianza es como un espejo. Una vez roto, jamás vuelve a reflejar de la misma forma. Marzo llegó a Guadalajara con sus noches frescas y el aroma de jazmín que tanto amaba María Guadalupe. Estaba en la cocina preparando mi café de la noche, un hábito que mantuve incluso después de que ella partiera, cuando escuché voces provenientes de la sala. Alejandro había llegado más temprano de lo usual, acompañado de alguien cuya voz no reconocí inmediatamente. «Papá no sospecha nada», escuché decir a mi hijo en tono bajo, casi un susurro. «Desde que mamá murió, él está como perdido». Mi mano se detuvo en el aire, sosteniendo la cuchara de azúcar. El corazón comenzó a latir más fuerte, como presintiendo que algo terrible estaba por venir. Me acerqué a la puerta de la cocina, manteniéndome en las sombras. La madera vieja de la casa permitía que las voces llegaran hasta mí con claridad perturbadora. «¿Estás seguro de que funcionará?», preguntó la voz desconocida. Tenía acento refinado, educado, claramente alguien con estudios. «Don Ramiro no es tonto, Alejandro. Trabajó toda su vida para construir este patrimonio». «Licenciado Delgado», respondió Alejandro con una seguridad que me heló la sangre. «Mi padre tiene 70 años. Desde que perdió a mamá, apenas sale de casa. Confía en mí completamente. Los papeles están en el escritorio de su recámara. Podemos hacer que firme sin que se dé cuenta de lo que está firmando». Las palabras me golpearon como puñetazos. Mi propio hijo, la sangre de mi sangre, el niño que María Guadalupe y yo criamos con tanto amor, estaba planeando robarme. La taza de café se me resbaló de las manos, estrellándose contra el piso de cerámica, con un ruido seco que resonó en la cocina silenciosa. «¿Qué fue eso?», preguntó el licenciado Delgado. «Nada, seguramente el gato del vecino», respondió Alejandro sin preocupación. «Como le decía, licenciado, la casa vale aproximadamente 4 millones de pesos. Una vez que tengamos los papeles firmados, podemos venderla y repartir las ganancias como acordamos. 4 millones de pesos. La casa que construí con mis propias manos, ladrillo por ladrillo, donde María Guadalupe y yo criamos a nuestro hijo,
donde ella exhaló su último aliento hace 2 años. Para él no era más que una cifra, una transacción comercial. ¿Y si tu padre se da cuenta?, insistió Delgado. Un hombre de su edad podría... Mi padre está acabado. La frialdad en la voz de Alejandro me cortó como una navaja. Desde que mamá murió, vive en el pasado. Ni siquiera revisa los papeles que le pongo enfrente para firmar. Será fácil. Me recosté contra la pared, sintiendo cómo mis piernas temblaban. El aire se había vuelto denso, irrespirable. Por la ventana de la cocina, la luz de la luna iluminaba el jardín donde María Guadalupe cultivaba sus rosas, ahora marchitas por mi descuido. Necesito que tengas todo listo para la próxima semana, continuó Alejandro. Mientras más pronto lo hagamos, mejor. No quiero que empiece a hacer preguntas. Los pasos se acercaron hacia la cocina. Rápidamente me agaché para recoger los fragmentos de la taza, pretendiendo que acababa de ocurrir el accidente. Alejandro apareció en el marco de la puerta, su rostro mostrando una preocupación falsa que ahora podía ver con claridad. «¿Todo bien, papá?» Escuché un ruido. «Se me cayó la taza», respondí, evitando mirarlo a los ojos. «Estas manos ya no son las de antes». Él se acercó para ayudarme, y por un momento su gesto casi me convenció de que había malinterpretado la conversación. Pero entonces vi la forma calculadora en que sus ojos evaluaban la cocina, como si ya estuviera tasando cada objeto. «¿Quién vino contigo?», pregunté, fingiendo casualidad. «Un amigo del trabajo. Ya se fue», mintió sin pestañear. «¿Por qué no te vas a descansar, papá? Yo limpio esto». Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en el borde de la cama que compartí con María Guadalupe durante 40 años, mirando su fotografía en la mesita de noche. Sus ojos dulces parecían preguntarme qué haría ahora que sabía la verdad sobre nuestro hijo. Al amanecer, tomé una decisión que cambiaría todo. Si Alejandro creía que podía jugar conmigo, estaba a punto de descubrir que su viejo padre aún tenía algunos trucos bajo la manga. Hay secretos que queman por dentro hasta convertirte en alguien que ni tú mismo reconoces. El café matutino sabía amargo esa mañana, como si hubiera perdido para siempre el dulzor que María Guadalupe le daba a mi vida. Alejandro desayunó conmigo como si nada hubiera pasado, hablando del clima y preguntándome sobre mis planes para el día. Su actuación era perfecta, pero yo ahora podía ver la mentira detrás de cada sonrisa. «Papá, ¿has pensado en qué vas a hacer con los papeles de la casa?», preguntó mientras untaba mermelada en su pan tostado. «¿Sabes que después de cierta edad es mejor tener todo en orden?». La pregunta me atravesó como una daga. Ahí estaba, comenzando su juego. Fingí confusión, adoptando la actitud de anciano perdido que él esperaba ver. ¿Papeles? No entiendo, mijo. La casa está a mi nombre desde que la construimos. Sí, pero... vaciló, buscando las palabras adecuadas. A veces es mejor que los documentos estén también en nombre de los hijos, por si acaso pasa algo. Por si acaso pasa algo. Como si él no fuera precisamente lo que podría pasarme. No lo sé, Alejandro. Tu madre siempre se encargaba de esas cosas. Vi cómo sus ojos se iluminaron creyendo que había encontrado la vulnerabilidad perfecta. Se inclinó hacia mí con esa sonrisa que antes me tranquilizaba y ahora me helaba la sangre. Por eso mismo, papá, déjame ayudarte. Conozco a un licenciado muy bueno que puede arreglar todo. Solo necesitarías firmar unos documentos. Mauricio Delgado. El mismo nombre que había escuchado la noche anterior. Bueno, fingí dudas. Si tú crees que es lo mejor, estoy seguro, papá. Lo haré por tu bien. Por mi bien. Las mismas palabras que había usado mi padre cuando me obligó a trabajar desde los 12 años. Las mismas que María Guadalupe empleaba cuando me hacía comer verduras que odiaba. Pero en los labios de Alejandro sonaban a traición pura.
Después de que se fue al trabajo, caminé por la casa como un fantasma, viendo cada rincón con ojos diferentes. Los 35 años de trabajo en la construcción habían valido la pena para crear este refugio. Cada pared, cada azulejo, cada ventana tenía mi sudor y mis sueños incrustados. La recámara principal aún conservaba el perfume de María Guadalupe en las cortinas. Su ropa seguía colgada en el closet porque nunca tuve valor de guardarla. Su cepillo de cabello permanecía en el tocador, con algunos cabellos grises que me negaba a quitar porque eran lo último físico que me quedaba de ella. «¿Qué haría usted, mi amor?», le pregunté a su fotografía. «¿Cómo pudo nuestro hijo convertirse en esto?». El silencio fue su respuesta, como siempre desde hace 2 años. Esa tarde, mientras Alejandro trabajaba, tomé el autobús hasta el centro de Guadalajara. Mis huesos protestaron durante el trayecto, pero la determinación me mantenía erguido. Tenía que hacer algo que no había hecho en décadas, buscar ayuda legal sin que nadie lo supiera. El bufete del licenciado Roberto Castellanos estaba en un edificio viejo del centro, con escaleras empinadas que me costaron trabajo subir. La secretaria, una mujer de mediana edad con lentes gruesos, me miró con la amabilidad reservada para los abuelos. «¿En qué podemos ayudarle, señor?». «Necesito hablar con el licenciado. Es sobre mi casa». La espera en la antesala me dio tiempo para pensar. Realmente estaba haciendo lo correcto. No debería confrontar a Alejandro directamente. Pero entonces recordé la frialdad en su voz cuando me llamó acabado, y supe que ya no quedaba nada del niño que solía abrazarme cuando tenía pesadillas. El licenciado Castellanos resultó ser un hombre mayor, de unos 60 años, con cabello canoso y mirada inteligente. Me recordó a mi hermano mayor, que murió hace 10 años. «Dígame, don Ramiro, ¿en qué puedo servirle?». «Licenciado, quiero vender mi casa, pero necesito hacerlo rápido y sin que mi hijo se entere hasta que esté hecho». Castellanos levantó las cejas, sorprendido por mi directez. «¿Puedo preguntar por qué?». Dudé un momento. «¿Cómo explicar que tu propio hijo planea robarte sin sonar como un viejo paranoico? Mi hijo quiere quitármela». Escuché sus planes. «Entiendo». Su tono se volvió serio. «¿Tiene usted pruebas de esto?». «Solo lo que oí. Pero conozco a mi hijo, licenciado, y ya no es el hombre que creí haber criado». Castellanos me estudió durante unos segundos. Luego asintió. «La casa está completamente a su nombre, ¿correcto? ¿Sin gravámenes ni deudas?». «Completamente mía. La terminé de pagar hace 15 años». «Bien, podemos proceder, pero necesito que entienda algo. Una vez que vendamos, no hay vuelta atrás, y su hijo podría intentar acciones legales si siente que me robaron lo que pensaba robarme». Lo interrumpí con amargura. «Exactamente». Esa noche regresé a casa con un plan. Alejandro me esperaba con la cena preparada, un gesto que antes habría apreciado y que ahora reconocía como manipulación. «¿Cómo estuvo tu día, papá?». «Bien, mijo. Fui a caminar al parque». «Me da gusto que salgas más. Te hace bien». Comimos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Él, probablemente planeando su siguiente movimiento, yo calculando cuánto tiempo me quedaba antes de que actuara. «Papá», dijo finalmente, «ese licenciado del que te hablé puede venir mañana en la tarde, solo para platicar, sin compromiso». «Mañana, más rápido de lo que esperaba». «¿No crees que es muy pronto?». «Entre más rápido arreglemos tus asuntos, mejor. No queremos que pase algo y todo quede en desorden. No queremos, como si fuéramos socios en esto». «Está bien, mijo, si tú lo consideras necesario». Esa noche, acostado en mi cama solitaria, hice cálculos. Castellanos me había dicho que podría tener todo listo en una semana si conseguíamos un comprador rápido. Alejandro creía que tenía a un viejo tonto en sus manos, sin saber que ese viejo tonto estaba a punto de darle la lección más dura de su vida. Pero una parte de mí
La parte que aún recordaba cuando lo arrullaba para dormir se preguntaba si no habría otra manera, si todavía quedaba algo del niño bueno que había sido. Al día siguiente sabría que ya no quedaba nada de ese niño y que la guerra entre padre e hijo estaba por comenzar. Las mentiras tienen patas cortas, pero a veces corren más rápido que la verdad. El licenciado Mauricio Delgado llegó puntual a las 3 de la tarde, cargando un maletín de cuero negro que parecía contener el destino de mi casa. Era un hombre de unos 40 años, bien vestido, con esa sonrisa calculadora que he visto en vendedores y estafadores toda mi vida. «Don Ramiro», me saludó con una familiaridad que no habíamos ganado. «Es un placer conocerlo finalmente. Alejandro me ha hablado mucho de usted». «Estoy seguro de que sí», pensé, mientras le estrechaba la mano. «Licenciado, pase por favor. ¿Gusta un café? Se lo agradezco mucho». Mientras preparaba el café, los escuchaba hablar en la sala. Sus voces llegaban hasta la cocina como un eco de la traición que había descubierto 2 noches atrás. Delgado elogiaba la casa, mencionaba su valor histórico y su ubicación privilegiada. Alejandro concordaba, adoptando el papel del hijo preocupado. «Como le comenté por teléfono», decía Delgado cuando regresé con las tazas, «es muy importante que las personas mayores tengan sus documentos en orden. Nunca sabemos qué puede pasar». «¿Qué tipo de documentos?», pregunté, fingiendo la ingenuidad que esperaban. «Bueno, en su caso particular sería conveniente que la propiedad estuviera también en nombre de Alejandro, para evitar problemas futuros». «¿Problemas? Imagínese que usted llegara a enfermarse». Delgado se inclinó hacia adelante con falsa preocupación. «Si la casa solo está en su nombre, Alejandro tendría dificultades para ayudarlo con los gastos médicos, las decisiones importantes». La actuación era impecable. Si no hubiera escuchado sus verdaderas intenciones, probablemente habría caído en la trampa. «Pero yo me siento bien, licenciado». Por supuesto», sonrió Alejandro. «Solo es una precaución, papá. Como ponerse el cinturón de seguridad». Delgado abrió su maletín y extrajo varios documentos. «He preparado algunos papeles muy sencillos. Solo necesitaríamos su firma aquí y aquí», señaló las líneas con una pluma dorada. «Es un trámite rutinario». Tomé los documentos, fingiendo leer con dificultad. En realidad estaba memorizando cada palabra. Eran papeles de transferencia de propiedad, disfrazados con lenguaje legal complicado, pero cuyo resultado final sería entregarle mi casa a Alejandro por la cantidad simbólica de 1,000 pesos. 1,000 pesos por 4 millones de pesos de propiedad. El robo del siglo. «Es mucho texto», murmuré. «No entiendo bien estas palabras tan grandes». «No se preocupe, don Ramiro». Delgado adoptó un tono condescendiente que me dieron ganas de abofetearlo. «Solo son formalidades legales. Lo importante es que con esto Alejandro podrá ayudarlo mejor». «¿Ayudarme cómo?». «Bueno, si necesita dinero para medicinas o si quiere hacer mejoras a la casa, él podrá tomar decisiones más rápido». Alejandro asintió con entusiasmo falso. «Es por tu bien, papá. Yo jamás haría algo que te perjudicara. Jamás haría algo que me perjudicara». Las palabras más mentirosas que había escuchado en mi vida. «Déjenme pensarlo», dije finalmente, devolviendo los papeles. «Es una decisión muy grande». Vi cómo se cruzaron miradas rápidas entre ellos. No había sido la respuesta que esperaban. «Por supuesto», dijo Delgado, guardando los documentos. «Pero no se tarde mucho, don Ramiro. Estos trámites requieren tiempo, y entre más pronto los hagamos...». «Entre más pronto mejor», completé. «Lo entiendo». Después de que Delgado se fue, Alejandro se quedó un rato más, insistiendo en la importancia de firmar pronto. «Papá, ese licenciado es muy bueno. No todos aceptan casos tan sencillos». «¿Cuánto cobra por sus servicios?» «No te preocupes por eso. Yo me encargo». «Estoy seguro de que se encarga», pensé. «Probablemente del porcentaje de la venta».
Esa noche llamé al licenciado Castellanos desde el teléfono de la cocina, hablando en voz baja. Licenciado, necesito acelerar todo. Mañana vendrán por mi firma. ¿Tan pronto? Don Ramiro, esto confirma mis sospechas. Nadie tiene tanta prisa por un simple arreglo de documentos. ¿Cuánto necesita para tener todo listo? Conseguí un comprador interesado, una pareja joven que busca una casa en su colonia. Pueden pagar 3.500.000 pesos de contado. 3.500.000 pesos. Menos de lo que valía, pero honestamente ganados. ¿Cuándo podríamos cerrar? Si usted está decidido, podríamos hacer la escrituración pasado mañana. Hágalo. Esa noche apenas dormí. Caminé por la casa como despidiéndome de cada rincón. La recámara donde Alejandro durmió cuando era niño, con las marcas de crayola en la pared que María Guadalupe nunca quiso borrar. La cocina donde celebramos sus cumpleaños, donde lloró cuando se raspó la rodilla, donde me pidió permiso para casarse con Sandra. Un matrimonio que duró apenas 3 años y que lo cambió para siempre. ¿En qué momento perdí a mi hijo? ¿Cuándo se convirtió en este extraño que solo veía cifras donde yo veía recuerdos? Al día siguiente, Alejandro llegó temprano con Delgado y otra persona, un notario público que traían, por casualidad, para acelerar el trámite. ¡Qué suerte, papá!, exclamó Alejandro con falso entusiasmo. El notario tenía tiempo libre hoy. Podemos hacer todo de una vez. La trampa estaba cerrándose. Pero lo que no sabían era que yo ya había preparado mi propia sorpresa. Antes de firmar, dije lentamente, me gustaría que don Manuel fuera testigo. Es mi amigo de toda la vida. ¿Para qué necesitamos testigos?, preguntó Delgado con impaciencia mal disimulada. Para mi tranquilidad. Don Manuel llegó en 10 minutos. Mi vecino de 75 años, un hombre honesto que había trabajado en el gobierno durante 40 años y conocía de leyes. «Buenos días», saludó, estudiando a los desconocidos con suspicacia natural. «Don Manuel», dije, «estos señores quieren ayudarme con mis documentos. ¿Podría revisar estos papeles? Mis ojos ya no son lo que eran». Don Manuel tomó los documentos y los leyó en silencio durante varios minutos. Vi cómo su expresión cambiaba gradualmente de neutral a preocupada, luego a alarmada. «Don Ramiro», dijo finalmente, «¿está usted consciente de que estos papeles transfieren la propiedad completa de su casa a su hijo por 1.000 pesos?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Delgado tosió incómodo. El notario revisó nervioso sus propios documentos. Alejandro abrió la boca, pero no salió ningún sonido. «¿1.000 pesos?», pregunté, fingiendo sorpresa. No era solo para que Alejandro pudiera ayudarme. «No, señor. Esto es una venta completa. Usted perdería todos los derechos sobre su casa». Miré a Alejandro directamente a los ojos por primera vez en días. Vi cómo la máscara de preocupación filial se desmoronaba lentamente, revelando el rostro de un extraño. «¿Es cierto esto, mijo? Papá, es solo que... es cierto». La palabra salió como un susurro quebrado. «Sí». En ese momento supe que el niño que había criado había muerto definitivamente, y en su lugar había un hombre que me veía como un obstáculo para su riqueza. Lo que no sabía era que su obstáculo acababa de convertirse en su peor pesadilla. La venganza es un plato que se sirve frío, pero a veces el alma necesita ese frío para sobrevivir. Todos fuera de mi casa. Las palabras salieron de mi garganta como el rugido de un león herido. Don Manuel permaneció a mi lado, los papeles aún en sus manos temblorosas. Delgado guardó sus documentos rápidamente. El notario recogió su equipo con nerviosismo evidente, pero Alejandro se quedó inmóvil, como si no pudiera procesar lo que acababa de suceder. «Papá, déjame explicarte». «¡Fuera!», grité con una fuerza que no sentía desde la muerte de María Guadalupe.
Es un malentendido, papá. Yo jamás te haría daño. El único malentendido fue creer que aún tenía un hijo. Vi cómo mis palabras lo golpearon como bofetadas. Por un momento, creí ver un destello del niño que había sido, pero se desvaneció tan rápido como había aparecido. «Esto no se queda así», murmuró mientras salía. «Esa casa es mía por derecho». «Tu único derecho era mi amor», respondí, «y acabas de perderlo para siempre». Después de que se fueron, don Manuel y yo nos sentamos en la sala en silencio. El reloj de pared que María Guadalupe había comprado en Tlaquepaque marcaba las horas con su tic-tac constante, el único sonido en una casa que de repente se sentía demasiado grande y demasiado vacía. «¿Hace cuánto sabía usted?», preguntó finalmente mi amigo. «2 noches, los escuché planeándolo». «¿Qué va a hacer ahora?». «Ya lo hice». Don Manuel me miró con confusión. «Vendí la casa ayer, Manuel. Los papeles se firman mañana». «Vendió...». «¿Pero cómo?». Cuando escuché sus planes, busqué ayuda legal. Encontré compradores honestos que pagan un precio justo. «Por Dios, Ramiro, ¿y dónde va a vivir?». Por primera vez en días sonreí genuinamente. Los compradores son una pareja joven con un bebé. Me ofrecieron quedarse en la casa como cuidador, con un salario mensual de 15,000 pesos, además del dinero de la venta. Don Manuel se quedó boquiabierto. ¿15,000 pesos mensuales? ¿Por cuidar su propia casa? Técnicamente ya no será mi casa. Pero sí, me ofrecieron trabajo. Dijeron que necesitan a alguien de confianza que cuide la propiedad, mientras ellos establecen su negocio. Es brillante. María Guadalupe siempre decía que la mejor venganza era vivir bien. Creo que esto es lo que ella habría querido. Esa noche dormí mejor que en semanas. Al día siguiente, mientras me preparaba para ir a firmar la escritura de venta, Alejandro apareció en mi puerta acompañado de un hombre mayor en traje elegante. «Papá, este es el licenciado Herrera, especialista en derecho familiar». El abogado se adelantó con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. «Don Ramiro, vengo porque estoy preocupado por su bienestar. Su hijo me ha contado que ayer tuvo usted un episodio de confusión, que echó a unas personas que solo querían ayudarlo». «No tuve ningún episodio de confusión». «Papá», interrumpió Alejandro, «estabas muy alterado. Gritaste sin razón, no reconociste al licenciado Delgado». «Lo reconocí perfectamente. Era el hombre que planeaba ayudarte a robarme». El licenciado Herrera intercambió miradas con Alejandro. «Don Ramiro, entiendo su preocupación, pero a veces las personas mayores malinterpretamos las situaciones. Su hijo solo quiere protegerlo». «¿Protegerme de qué?». «De tomar decisiones que podría lamentar después. Por ejemplo, me dice que usted ha hablado de vender la casa». Ahí estaba. La nueva estrategia. Si no podían robarme la casa con engaños, intentarían declararme incapaz mentalmente. «Es mi casa. Puedo venderla si quiero». «Por supuesto, por supuesto». El abogado adoptó un tono condescendiente. «Pero a su edad, es natural que la familia se preocupe. Quizás sería mejor que Alejandro lo ayudara a manejar estos asuntos importantes». «Mi mente está perfectamente clara, licenciado». Sin duda, sin duda. Pero para tranquilidad de todos, ¿qué le parece si consultamos con un médico? Solo para que certifique que usted está en plenas facultades». La trampa era obvia. Buscarían un médico complaciente que dictaminara que yo no estaba capacitado para tomar decisiones financieras. Entonces, Alejandro podría obtener mi tutela legal y quedarse con todo. «No necesito ningún médico». «Papá», Alejandro puso su mano en mi hombro con falsa ternura, «solo queremos cuidarte. Desde que murió mamá has estado muy deprimido. A veces no piensas con claridad». «Pienso con más claridad ahora que en años. Mira, el licenciado Herrera conoce a un geriatra excelente. Solo sería una consulta rápida». Me levanté de mi silla con una energía que los sorprendió. «Quiero que se vayan de mi casa ahora mismo». «Don Ramiro»,
insistió el abogado. Está usted actuando de manera irracional. ¿Irracional? ¿Saben qué es irracional? Que un hijo planee robarle a su padre, que traiga abogados para declararme loco cuando no puede conseguir lo que quiere. Eso es irracional. Alejandro se puso de pie, sus ojos brillando con una rabia que ya no se molestaba en ocultar. Esa casa me pertenece. Trabajé para mantenerla, pagué reparaciones, cuidé de ti y de mamá cuando estaban enfermos. Trabajaste para mantenerla. Alejandro, tú te fuiste de esta casa cuando te casaste y solo regresaste cuando tu madre se estaba muriendo. Y aún así, venías solo cuando necesitabas dinero. Eso no es cierto. ¿No? ¿Cuántas veces viniste a visitarnos el primer año después de tu divorcio? ¿Cuántas veces llamaste cuando tu madre estaba en quimioterapia? El silencio de Alejandro fue más elocuente que cualquier respuesta. Don Ramiro, intervino el licenciado Herrera, entiendo que esté molesto, pero no entiende nada. Lo corté. Y ahora, ambos fuera de mi casa. Después de que se fueron, llamé inmediatamente al licenciado Castellanos. Licenciado, necesito acelerar todo aún más. Están intentando declararme incapaz. ¿Tan pronto? Don Ramiro, esto es más serio de lo que pensé. ¿Puede venir ahora mismo a firmar? Tengo todo listo. Una hora después estaba en el notario, firmando la escritura de venta de la casa que había construido con mis propias manos. Los compradores, Jorge y Patricia Morales, una pareja de 30 años con un bebé de 6 meses, me trataron con un respeto que mi propio hijo había olvidado cómo mostrar. Don Ramiro, dijo Jorge, estamos muy emocionados de comprar su casa. Es hermosa. Y queremos que sepa, añadió Patricia, que la oferta de quedarse como cuidador va muy en serio. Necesitamos a alguien en quien podamos confiar completamente. Además, continuó Jorge, hemos pensado que sería bueno para nuestro hijo crecer con la sabiduría de alguien con su experiencia. Por primera vez en meses, sentí que alguien me valoraba por lo que era, no por lo que tenía. Será un honor cuidar de su hogar, respondí, y realmente lo sentía así. El notario terminó de leer todos los documentos. Con cada firma, sentía que me liberaba de las cadenas que Alejandro había intentado ponerme. 3.500.000 pesos se depositan en una cuenta nueva que solo yo conocía. La casa seguiría siendo mi hogar, pero ahora con la dignidad de un trabajo honrado en lugar del peso de ser una víctima. Cuando regresé a casa, ahora técnicamente la casa de los Morales, encontré a Alejandro esperándome en la sala. Había usado su llave para entrar. ¿Dónde estabas, papá? Eso ya no es tu asunto. Todo es mi asunto cuando se trata de ti. Eres mi padre, un padre al que planeabas robar. Se levantó y se acercó a mí. Su presencia ahora me resultaba amenazante. Voy a conseguir que un juez declare que no estás capacitado para manejar tus asuntos. Y entonces voy a deshacer cualquier locura que hayas hecho. Sonreí con una calma que lo desconcertó. Ya es demasiado tarde para eso, Alejandro. ¿Qué quieres decir? Saqué de mi bolsillo una copia de la escritura de venta y se la entregué. Vi cómo sus ojos recorrían las palabras, cómo su rostro pasaba de la confusión a la comprensión y finalmente al horror. ¿Vendiste la casa? Esta mañana. No puedes hacer eso. Esa casa es mía, era mía, y hice lo que se me dio la gana con ella. Voy a demandarte, voy a anular esa venta. Vas a ver. ¿Con qué dinero vas a pagar abogados, Alejandro? Porque hasta donde sé, gastaste tus ahorros en el divorcio y vives de quincena en quincena. La verdad lo golpeó como un martillo. Durante años había vivido esperando heredar mi casa para resolver sus problemas financieros. Ahora esa esperanza se había desvanecido. «Me las vas a pagar», murmuró, y por primera vez en mi vida le tuve miedo a mi propio hijo. Los hijos a veces olvidan que los padres no nacieron viejos, sino que llegaron ahí sobreviviendo a todo. La amenaza en los ojos de Alejandro era real.
Lo conocía lo suficiente para saber cuándo hablaba en serio, y esa mirada helada me decía que estaba dispuesto a todo. Pero también me decía que había tomado la decisión correcta. Alejandro, dije manteniendo la voz firme, quiero que me devuelvas la llave de la casa. ¿Qué? Escuchaste bien. La llave. Esta ya no es tu casa. Es la casa donde crecí. Era la casa donde creciste. Ahora pertenece a la familia Morales y ellos no te conocen ni tienen por qué recibirte. Los Morales. Sus ojos se entrecerraron. ¿Quiénes son los Morales? Los nuevos dueños. Una pareja joven con un bebé que valorará esta casa por lo que realmente es, un hogar. Alejandro se acercó más, sus puños cerrados a los costados. Papá, no sabes lo que acabas de hacer. Esa casa valía mucho dinero. ¿Cuánto te pagaron? ¿1 millón? ¿2? Lo suficiente. Dime cuánto. No es tu asunto. Todo lo que hagas es mi asunto. Soy tu único hijo. Mi único hijo murió la noche que te escuché planeando robarme. Las palabras lo detuvieron en seco. Por un momento vi un destello de dolor genuino en sus ojos, pero se desvaneció tan rápido como había aparecido. Está bien, dijo en voz baja, pero con un tono que me puso los nervios de punta. Si así es como quieres jugar, está bien. Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo. Pero recuerda esto, viejo, la sangre es sangre, y yo soy todo lo que te queda. Después de que se fue, me senté en mi sillón favorito, el que María Guadalupe me había regalado en nuestro 20º aniversario, y traté de calmar mi corazón acelerado. Sus palabras resonaban en mi cabeza. La sangre es sangre, como si eso justificara la traición. Esa noche don Manuel vino a cenar conmigo, le había contado todo sobre la venta y mi nuevo trabajo como cuidador. ¿No crees que fuiste muy duro con él?, preguntó mientras compartíamos un guisado que había preparado su esposa. Manuel, ¿tú habrías perdonado a tu hijo si hubiera intentado robarte? Pero es tu único hijo, Ramiro. Cuando te mueras, ¿a quién le vas a dejar todo? La pregunta me dolió porque era exactamente lo que había estado pensando. Alejandro tenía razón en una cosa. Era todo lo que me quedaba de familia, pero también era el hombre que había planeado despojarme de todo lo que tenía. Le voy a dejar mis cosas a quien las aprecie, respondí finalmente. Y en este momento, esa persona no es Alejandro. Al día siguiente, los Morales llegaron con una camioneta llena de muebles y cajas. Jorge insistió en ayudarme a reorganizar mis cosas para hacerme espacio en lo que sería mi nueva habitación, el cuarto que había sido la oficina de María Guadalupe. Don Ramiro, dijo Patricia mientras organizaba la cocina, queremos que se sienta completamente cómodo aquí. Esta sigue siendo su casa también. Muy amables, Patricia, pero soy yo quien debería estar agradeciéndoles. ¿Por qué? Usted nos está haciendo un favor. Necesitábamos urgentemente un cuidador de confianza. El pequeño bebé, que se llamaba Diego, gateaba por el suelo explorando su nuevo hogar. Al verlo, recordé cuando Alejandro tenía esa edad, cuando todo era inocencia y futuro prometedor. ¿Tiene usted nietos, don Ramiro?, preguntó Jorge. No, mi hijo se divorció hace años y nunca tuvo hijos. Bueno, entonces Diego puede ser su nieto honorario, sonrió Patricia. La idea me llenó de una calidez que no sentía desde la muerte de María Guadalupe. Esa tarde, mientras los Morales salían a comprar víveres, llegó un carro desconocido. 2 hombres de traje bajaron y tocaron la puerta. ¿Don Ramiro Herrera? Sí, soy yo. Somos del Ministerio Público. Venimos por una denuncia. Mi corazón se detuvo. ¿Qué tipo de denuncia? Su hijo Alejandro Herrera ha presentado una queja por presunto fraude y abuso de confianza. Dice que usted vendió una propiedad que también le pertenecía a él. Eso es falso. Tengo todos los documentos que prueban que la casa era únicamente mía. ¿Podríamos revisarlos? Les mostré la escritura original, los comprobantes de pago de todos los años, los recibos de servicios. Todo estaba en mi nombre únicamente. Señor Herrera,
dijo uno de los agentes después de revisar todo. Estos documentos parecen estar en orden. ¿Su hijo tenía algún derecho legal sobre la propiedad? Ninguno. Y él lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Los agentes intercambiaron miradas. Probablemente sea solo un malentendido familiar, dijo el más joven, pero tendrá que presentarse en el Ministerio Público la próxima semana para dar su declaración. Después de que se fueron, me quedé temblando en el sillón. Alejandro había cumplido su amenaza. No solo había perdido a mi hijo, sino que ahora me enfrentaba a un proceso legal que podría durar meses o años. Cuando regresaron los Morales, les conté lo que había pasado. Jorge se puso furioso. «Esto es increíble. ¿Cómo puede hacer eso a su propio padre?» «No se preocupe, don Ramiro», dijo Patricia. «Nosotros lo apoyaremos. Tenemos todos los documentos de la compra. Es obvio que la venta fue legal». «Además», añadió Jorge, «conozco a un abogado muy bueno que puede representarlo sin costo. Es mi cuñado». Esa noche, acostado en mi nueva habitación, pensé en María Guadalupe. ¿Qué diría si supiera que su hijo amado me estaba haciendo esto? ¿Habría podido ella ver las señales que yo ignoré durante años? Al día siguiente, Alejandro vino acompañado del licenciado Herrera y un hombre que se presentó como investigador privado. «Papá», dijo con falsa preocupación, «venimos a verificar tu estado mental. Este señor es un especialista». «No necesito ningún especialista». «Pero sí necesitas ayuda legal», intervino el licenciado Herrera. «La denuncia que pusimos es muy seria. Podrías enfrentar cargos criminales. Criminales por vender mi propia casa. Por vender una casa que sabías que tu hijo esperaba heredar. Eso se llama fraude familiar». El investigador privado comenzó a tomar fotos de la casa, de mis cosas, incluso de mí. «¿Qué está haciendo?», pregunté. «Documentando evidencia de tu deterioro mental», respondió Alejandro. «Mira cómo tienes todo desordenado, cómo no puedes ni organizarte. La casa está desordenada porque los nuevos dueños se están mudando». «¿Nuevos dueños?». El investigador levantó la vista. «¿Usted ya no vive aquí?». «Vivo aquí como empleado de los verdaderos dueños». Vi cómo Alejandro sonreía con satisfacción. «¿Ve, licenciado? Mi padre está tan confundido que cree que es empleado en su propia casa». En ese momento llegaron Jorge y Patricia con el bebé. Al ver a los extraños en su casa, Jorge se puso en guardia. «¿Quiénes son ustedes y qué hacen en mi casa?». «¿Su casa?», preguntó el licenciado Herrera con sorpresa fingida. «Soy Jorge Morales. Esta es mi esposa Patricia. Compramos esta casa hace 2 días». El investigador comenzó a tomar más fotos, ahora de los Morales. «Señor Morales», dijo el licenciado, «¿está usted consciente de que don Ramiro podría no haber estado en sus cabales cuando le vendió esta propiedad?». Jorge se indignó. «Por supuesto que estaba en sus cabales. Es el hombre más lúcido que conozco». ¿Y no le pareció extraño que un anciano de 70 años quisiera vender tan rápido su casa familiar? Me pareció un hombre inteligente que tomó una decisión valiente. Patricia se acercó con el bebé en brazos. «Si van a seguir molestando a don Ramiro, tendrán que irse. Esta es nuestra casa ahora». Alejandro miró a Diego en los brazos de su madre y vi algo extraño en sus ojos. Envidia, dolor. «Ese debería ser mi hijo», murmuró casi para sí mismo. «¿Perdón?», preguntó Patricia. «Nada». Alejandro se recompuso. «Papá, esto no ha terminado. Te vas a arrepentir de lo que hiciste». «Ya me arrepentí», respondí. «Me arrepiento de no haber visto antes quién eras realmente». Esa noche, mientras ayudaba a Patricia a preparar la cena y Jorge jugaba con Diego en la sala, me di cuenta de algo. Por primera vez en 2 años, me sentía parte de una familia otra vez. Pero también sabía que Alejandro no se rendiría fácilmente. Y tenía razón. Lo peor estaba por venir. Cuando la familia se convierte en veneno, a veces la única cura es alejarse del enfermo. La citación llegó un martes por la mañana
entregada por un joven nervioso que apenas podía mirarme a los ojos. Proceso por enajenación mental e incapacidad para administrar bienes, decía el documento oficial. Alejandro había logrado que un juez ordenara un examen psiquiátrico para determinar si yo estaba mentalmente capacitado para haber vendido la casa. «Don Ramiro», Jorge puso su mano en mi hombro mientras leíamos juntos la citación. «Esto es ridículo. Cualquier persona puede ver que usted está perfectamente bien». «Pero es mi palabra contra la de mi propio hijo», respondí, sintiendo el peso de la traición como nunca antes. ¿Quién le va a creer a un viejo de 70 años sobre su hijo de 45? Patricia estaba alimentando a Diego en la cocina, pero podía escuchar nuestra conversación. «Don Ramiro, mi cuñado Ricardo es muy buen abogado. Dice que casos como este son más comunes de lo que pensamos. Hijos que intentan quedarse con las propiedades de sus padres cuando no resultan las cosas como esperaban». El examen estaba programado para el viernes en el Hospital Civil. 3 días para prepararme para lo que podría ser el día más importante de mi vida. Esa tarde, don Manuel vino a visitarme con noticias inquietantes. «Ramiro, Alejandro estuvo en mi casa preguntando cosas sobre ti». «¿Qué tipo de cosas?» «Si te he visto comportarte de manera extraña, si olvidas cosas, si hablas solo». También preguntó sobre María Guadalupe, si sigues hablando con ella como si estuviera viva. El estómago se me hizo un nudo. Era cierto que a veces le hablaba a la fotografía de mi esposa, pero eso no significaba que estuviera loco. Era solo la forma de un viejo de lidiar con la soledad. «¿Qué le dijiste?» «La verdad, que eres el hombre más cuerdo que conozco, que solo has estado triste desde que murió María Guadalupe, como es natural». «¿Y él qué dijo?» «Se molestó. Me dijo que si yo declaraba a tu favor en el juicio, me arrepentiría». «¿Te amenazó?» «Más o menos. Ramiro, tu hijo ya no es el muchacho que conocimos. Hay algo malo en él». Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa, ahora llena de los sonidos de una familia joven. El bebé llorando suavemente, Jorge y Patricia murmurando en su recámara, el ruido del refrigerador que habían traído, sonidos de vida, no como el silencio sepulcral que había llenado la casa después de la muerte de María Guadalupe. Me detuve frente a la fotografía de mi esposa que ahora tenía en mi nueva habitación. «¿Crees que estoy haciendo lo correcto, mi amor?», le pregunté. «¿O realmente me estoy volviendo loco, como dice Alejandro?». Obviamente no hubo respuesta, pero por primera vez en meses me sentí en paz con mi decisión. Al día siguiente, el cuñado de Jorge, el licenciado Ricardo Morales, vino a conocerme. Era un hombre de unos 50 años, serio pero amable, con la confianza de quien ha ganado muchos casos difíciles. «Don Ramiro, he revisado todo el expediente. Su hijo está usando una estrategia muy sucia pero no poco común. Está tratando de pintarlo como un anciano senil que fue manipulado para vender su propiedad. ¿Y pueden probar eso? Van a intentarlo. Traerán testigos que digan que usted se comporta de manera extraña, que olvida cosas, que toma decisiones irracionales». «¿Qué testigos? Yo apenas salgo de casa». Exactamente esa va a ser mi defensa. Un hombre que apenas sale de casa, que pagó puntualmente todos sus servicios durante décadas, que mantuvo su propiedad en perfectas condiciones, no es un hombre con problemas mentales. El licenciado Morales me explicó que el examen psiquiátrico sería extenso. Preguntas sobre mi vida, mi familia, mis recuerdos, pruebas de memoria y razonamiento. «Lo más importante», me dijo, «es que usted cuente la verdad sobre por qué vendió la casa. No trate de ocultar que escuchó a su hijo planeando robársela. Eso demuestra que usted tenía razones muy válidas y racionales para proteger su patrimonio». El jueves por la noche, Alejandro vino por última vez. Llegó solo, sin abogados ni investigadores. Se veía cansado, derrotado.
Papá, quiero hablar contigo. Jorge y Patricia estaban en la sala viendo televisión. Les hice una seña de que todo estaba bien. ¿Qué quieres, Alejandro? Quiero que retires la venta, que recuperes la casa y me la dejes como siempre fue el plan. Nunca fue el plan robármela. No te iba a robar, era para que los dos saliéramos beneficiados. ¿Yo cómo iba a salir beneficiado perdiendo mi casa por 1,000 pesos? Se pasó las manos por el cabello, frustrado. Ok, tal vez el plan no era perfecto, pero podemos arreglarlo. Puedo conseguir que anulen la venta, recuperar la casa y luego hacemos un testamento donde te quedes con el usufructo de por vida y yo sea el heredero. Todo legal, todo claro. ¿Y por qué debería confiar en ti ahora? Porque soy tu hijo, porque a pesar de todo, nos queremos. Por un momento vi al niño que había sido, el que lloraba cuando se lastimaba, el que me abrazaba cuando tenía pesadillas, el que me decía, te amo, papá, todas las noches. ¿Me quieres, Alejandro? Por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué planeaste quitarme lo único que me quedaba? Porque pensé que ya no te importaba nada. Después de que murió mamá, era como si tú también hubieras muerto. No hablabas, no salías, apenas comías. Pensé que la casa era solo una carga para ti. ¿Y no se te ocurrió preguntarme? Sabía que dirías que no. Siempre dices que no a todo. ¿Y esa es excusa para robarme? Se quedó en silencio durante largos minutos. Finalmente levantó la vista. ¿Hay alguna manera de que podamos arreglar esto? ¿Alguna forma de volver a ser padre e hijo? La pregunta me partió el corazón, porque yo también quería encontrar esa manera. Pero había líneas que una vez cruzadas no se pueden descruzar. Alejandro, si mañana vas al juzgado y retiras todos los cargos contra mí, si me pides perdón públicamente por haber intentado robarme, tal vez podamos empezar a reconstruir algo. Sus ojos brillaron con esperanza. ¿En serio? ¿En serio? ¿Y la casa? La casa ya tiene dueños, pero podríamos hablar de otras cosas. Tengo algo de dinero ahorrado que podría ayudarte si realmente estás en problemas. ¿Cuánto dinero? Y ahí estaba otra vez. No, gracias, papá, o te amo, sino, ¿cuánto dinero? La cantidad suficiente para ayudar a un hijo arrepentido, pero no para mantener a un estafador. Se levantó bruscamente. Está bien. Veo que ya tomaste tu decisión. Mañana nos vemos en el juzgado, papá, y que gane el mejor. Ya ganó, Alejandro. Ganó el día que decidí no dejarme robar por mi propio hijo. Esa fue la última vez que hablé con Alejandro como mi hijo. Al día siguiente, en el examen psiquiátrico, se convertiría oficialmente en mi enemigo. La verdad tiene una fuerza que todas las mentiras del mundo no pueden vencer. El hospital civil olía a desinfectante y desesperanza. Caminé por sus pasillos acompañado del licenciado Ricardo Morales, sintiendo las miradas curiosas del personal médico. A mi edad, uno se acostumbra a ser invisible, pero ese día todos parecían observarme como si fuera un animal de zoológico. Recuerde, don Ramiro, me decía Ricardo mientras esperábamos en una sala de espera llena de sillas de plástico. Responda con calma, sea específico en sus recuerdos y sobre todo no permita que lo provoquen. La doctora Elena Vázquez resultó ser una mujer de unos 40 años, con cabello recogido y una mirada penetrante pero no hostil. Su oficina estaba llena de diplomas y libros, lo que me tranquilizó un poco. Al menos parecía ser una profesional seria. Don Ramiro, soy la doctora Vázquez, psiquiatra forense. Voy a hacerle algunas preguntas para evaluar su estado mental. No es un interrogatorio, solo una conversación. Entiendo, doctora. Primero, ¿puede decirme qué día es hoy y dónde estamos? Es viernes 15 de abril de 2024 y estamos en el Hospital Civil de Guadalajara. Perfecto. ¿Cuántos años tiene usted? 70 años, cumplo 71 en diciembre. Las preguntas continuaron.
Mi fecha de nacimiento, el nombre de mi esposa, cuándo murió, cuánto tiempo estuvimos casados. Todas las respuestas fluían sin dificultad. Mi mente estaba clara como el agua. Hábleme sobre su hijo Alejandro. Ahí estaba la pregunta que había estado esperando. Alejandro tiene 45 años. Es mi único hijo. Trabaja en una empresa de seguros. ¿Cómo describiría su relación con él? Tomé aire profundo. Doctora, hasta hace un mes creía que tenía una buena relación con mi hijo. Después de que murió mi esposa, él venía a visitarme regularmente. Yo pensaba que era por cariño, pero descubrí que era por interés. ¿Qué tipo de interés? En mi casa, escuché por casualidad cómo planeaba falsificar documentos para quedarse con mi propiedad. La doctora tomaba notas sin mostrar expresión. ¿Cómo se sintió al descubrir eso? Como si hubiera perdido a mi hijo y a mi esposa al mismo tiempo. ¿Y por eso decidió vender la casa? Sí, era lo único que podía hacer para proteger el patrimonio que construí durante toda mi vida. Don Ramiro, su hijo alega que usted no está en condiciones de tomar decisiones financieras importantes. ¿Qué opina de eso? Opino que es muy conveniente decir eso después de que su plan de robarme falló. Por primera vez, vi algo parecido a una sonrisa en el rostro de la doctora. Las preguntas continuaron durante 2 horas. Pruebas de memoria, de razonamiento lógico, de orientación temporal y espacial. Le conté sobre mi trabajo en la construcción, sobre cómo conocí a María Guadalupe, sobre los primeros años de Alejandro cuando era un niño bueno y cariñoso. ¿Usted habla con su esposa fallecida? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Perdón? Su hijo dice que usted habla solo, específicamente con su esposa muerta. ¿Es eso cierto? Me sentí expuesto, vulnerable, pero recordé el consejo de Ricardo. Siempre la verdad. A veces le hablo a su fotografía, no porque crea que me está escuchando, sino porque me ayuda a procesar mis sentimientos. ¿Eso me convierte en loco? En absoluto. Es una respuesta completamente normal al duelo. Después del examen formal, la doctora me pidió que esperara mientras hablaba con Alejandro y el licenciado Herrera. A través de la puerta podía escuchar voces elevadas, aunque no las palabras exactas. Cuando salí, Alejandro me esperaba en el pasillo. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando. ¿Cómo te fue?, preguntó. Y por un momento sonó como el hijo preocupado que solía ser. Bien. ¿Y a ti? Mal. Muy mal. ¿Por qué? Porque esa doctora me hizo preguntas que no esperaba. ¿Cómo cuáles? Sobre por qué no visité a mamá más seguido cuando estaba enferma, sobre mi divorcio, sobre mis deudas. La doctora había hecho su trabajo. ¿Y qué le dijiste? La verdad. Que estaba pasando por un momento difícil y que necesitaba dinero. Y que cuando supe que heredaría la casa, pensé que todos mis problemas se resolverían. Alejandro, la casa nunca iba a ser tuya automáticamente. Lo sé. Por eso pensé en el plan con el licenciado Delgado. Era la primera vez que admitía directamente su intención de robarme. ¿Te das cuenta de lo que me hiciste? Sí, su voz se quebró. Te traicioné. Traicioné todo lo que me enseñaste. Traicioné la memoria de mamá. Nos quedamos en silencio en ese pasillo del hospital, rodeados del ruido de camillas, enfermeras y familias preocupadas por sus enfermos. ¿Hay alguna manera de arreglar esto?, preguntó finalmente. No lo sé, Alejandro. Realmente no lo sé. 2 semanas después llegaron los resultados. La doctora Vázquez había determinado que yo estaba en plenas facultades mentales, con capacidad completa para tomar decisiones financieras y legales. También había agregado un comentario que Ricardo me leyó con satisfacción. El señor Herrera demostró tener motivos racionales y justificados para la venta de su propiedad, basados en información concreta sobre las intenciones de su hijo de apropiarse fraudulentamente de la misma. El caso fue desestimado.
Alejandro retiró todos los cargos, pero la victoria se sentía vacía. Había ganado el derecho a controlar mi vida, pero había perdido para siempre a mi único hijo. Esa noche, cenando con los Morales, Jorge levantó su copa de agua. Por don Ramiro, el hombre más valiente que conozco. No soy valiente, respondí. Solo soy un viejo que se negó a dejarse robar. Eso, dijo Patricia con Diego en sus brazos, es exactamente lo que significa ser valiente. Por primera vez en meses me sentí orgulloso de mí mismo, pero también sentí un vacío profundo donde antes había estado el amor por mi hijo. A veces la justicia llega disfrazada de casualidad, pero siempre llega. 3 meses después de que el caso fuera desestimado, mi vida había encontrado una rutina inesperadamente placentera. Despertaba temprano para preparar el desayuno de los Morales. Jugaba con Diego, mientras Patricia se arreglaba para el trabajo, y ayudaba a Jorge con el mantenimiento de la casa. Mi casa, que ahora era su casa. Era extraño cómo algo que había comenzado como venganza se había convertido en una bendición. Los Morales me trataban como al abuelo que Diego nunca había tenido, y yo encontraba en ese niño la alegría que creí haber perdido para siempre. Don Ramiro, me dijo Patricia una mañana mientras desayunábamos. Jorge y yo hemos estado hablando sobre algo. ¿De qué? Queremos adoptar legalmente a Diego. Llegó a nosotros a través del DIF cuando tenía 3 meses y ya pasó el periodo de espera. Me parece maravilloso. La cosa es que nos gustaría que usted fuera su padrino, oficialmente. La emoción me embargó de tal manera que tuve que apartar la mirada para que no me vieran llorar. Sería el honor más grande de mi vida. Ese día, mientras paseaba a Diego en su carriola por el parque donde María Guadalupe y yo solíamos caminar los domingos, me encontré con alguien que no esperaba ver, Sandra, la exesposa de Alejandro. Don Ramiro, qué gusto verlo. Sandra había sido como una hija para mí durante los 5 años que duró su matrimonio con Alejandro. Una mujer inteligente, trabajadora, que había intentado enderezar el camino de mi hijo hasta que se dio por vencida. Sandra, mi niña, ¿cómo estás? Bien, don. Trabajando mucho, pero bien. Miró a Diego con curiosidad. ¿Y este pequeño? Es Diego. Vivo con su familia ahora. ¿Ya no está en su casa? Es una historia larga. Nos sentamos en una banca mientras Diego jugaba con sus juguetes en la carriola. Le conté todo. El plan de Alejandro, la venta de la casa, el juicio, mi nueva vida con los Morales. No puedo creer que Alejandro haya llegado tan lejos, dijo Sandra, negando con la cabeza. Bueno, en realidad sí puedo creerlo. Por eso me divorcié de él. ¿Por dinero también? Por dinero, por mentiras, por sus constantes planes para hacerse rico rápido. ¿Sabía usted que intentó vender mi coche sin decirme? Falsificó mi firma en los papeles. ¿En serio? Por eso el divorcio fue tan complicado. Tuve que demostrar que él había tratado de robarme a mí también. Esa información me dio una nueva perspectiva sobre mi hijo. No había sido solo conmigo. Era su patrón de comportamiento. Don Ramiro, hay algo más que debería saber. ¿Qué? Alejandro tiene deudas muy grandes. Debe casi 300,000 pesos por préstamos que pidió usando su casa como garantía. ¿Cuál casa? Él renta un departamento. Exactamente. Mintió a los prestamistas diciéndoles que era dueño de la casa familiar. Su casa, don. El estómago se me revolvió. Alejandro no solo había planeado robarme la casa para venderla, sino que ya la había usado como garantía para préstamos que no podía pagar. ¿Cuánto tiempo tiene para pagar? Según me enteré por amigos comunes, le dieron hasta fin de año. Si no paga, van a embargar la propiedad que usó como garantía. Pero esa propiedad ya no existe, ya no es mía. Exactamente, por eso está desesperado. Cuando regresé a casa, encontré a Jorge en el jardín podando las rosas de María Guadalupe, que habían revivido bajo su cuidado. Jorge,
necesito contarte algo. Le expliqué lo que había descubierto sobre las deudas de Alejandro. ¿Quiere decir que su hijo usó esta casa como garantía sin ser el dueño? Así parece. Eso es fraude. Podría ir a la cárcel. Lo sé. ¿Y qué piensa hacer? Era la pregunta que había estado evitando desde la conversación con Sandra. No lo sé, Jorge. Es mi hijo. Don Ramiro, con todo respeto, su hijo dejó de ser su hijo cuando planeó robarlo. Ahora es solo un estafador que casualmente comparte su apellido. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa, ahora llena de los juguetes de Diego y el aroma del perfume de Patricia. Una casa llena de vida nueva, construida sobre las cenizas de mi vida anterior. Al día siguiente, Alejandro apareció en la puerta. Se veía terrible, demacrado, ojeroso, con la ropa arrugada. «Papá, necesito hablar contigo». «Habla». «Necesito dinero, urgentemente». «¿Cuánto?» «300,000 pesos». «¿Para qué?» Tengo algunas deudas». «¿Qué tipo de deudas?» «Préstamos que pedí para el negocio». «¿Qué negocio?» Se quedó en silencio, atrapado en su mentira. «Alejandro, ya sé lo de los préstamos. Sé que usaste mi casa como garantía». Su rostro se desplomó. «¿Cómo?» «Me encontré con Sandra. Ella me contó todo». «Papá, puedo explicarte». «No hay nada que explicar. Cometiste fraude. Usaste una propiedad que no era tuya para conseguir dinero que no podías devolver. Pero la casa iba a ser mía. Era mi herencia. La casa nunca fue tu herencia garantizada y definitivamente no era tuya para usar como garantía. Por favor, papá. Si no pago, van a buscar la casa, y cuando descubran que ya no es tuya, van a demandarme por fraude. Deberías haber pensado en eso antes. Van a meterme a la cárcel. Tal vez eso es lo que necesitas». Se arrodilló frente a mí, algo que no había hecho desde que era un niño pequeño. «Por favor, papá, por la memoria de mamá, ayúdame una última vez». La mención de María Guadalupe me dolió como una puñalada. «No uses a tu madre para manipularme, Alejandro». «No te estoy manipulando, realmente necesito ayuda». «¿Y qué me das a cambio?» «¿Qué? Si te ayudo con 300,000 pesos, ¿qué me das a cambio?» Mi gratitud eterna». «Tu gratitud eterna no vale nada, Alejandro. La perdiste cuando planeaste robarme. Entonces, ¿qué quieres?» Miré hacia la sala donde Diego gateaba felizmente, donde Jorge y Patricia construían su vida honestamente, donde yo había encontrado una nueva forma de ser útil y querido. «Quiero que te alejes de mi vida permanentemente». «¿Qué?» «Te voy a ayudar con el dinero, pero a cambio desapareces, no vuelves a buscarme, no vuelves a llamarme, no vuelves a presentarte en mi vida». «Papá, no puedes pedirme eso». «Puedo y lo hago. Es mi precio. ¿Y si no acepto?» «Entonces enfrentas solo las consecuencias de tus actos». Alejandro se quedó en silencio durante largos minutos, llorando silenciosamente. «¿Realmente me odias tanto?» «No te odio, Alejandro, pero ya no te amo como hijo. Y prefiero ayudar a un extraño a vivir con la angustia de tener un hijo que me ve como su banco personal». «Acepto», susurró finalmente. Al día siguiente transferí 300,000 pesos a la cuenta de Alejandro. Era dinero que había destinado para emergencias, pero decidí que esta era la emergencia más grande: deshacerme para siempre de un hijo que me había traicionado. Alejandro se mudó a otra ciudad. Nunca supe dónde, nunca volvió a contactarme, y por primera vez en meses dormí en paz. El perdón no siempre significa reconciliación. A veces significa liberación. Un año después, Diego ya caminaba y me decía «abuelo», con esa claridad que solo tienen los niños de 2 años. Los Morales habían finalizado su adopción y yo había sido oficialmente nombrado su padrino en una ceremonia pequeña pero emotiva en la iglesia del barrio. «Don Ramiro», me dijo el padre García después de la ceremonia, «es hermoso ver cómo Dios puede convertir las pérdidas en bendiciones». Tenía razón.
Lo que había comenzado como la traición más dolorosa de mi vida se había convertido en una nueva oportunidad de ser abuelo, mentor y parte de una familia que realmente me valoraba. Jorge había expandido su negocio de carpintería y ahora trabajaba desde un taller que construimos juntos en el patio trasero. Patricia había terminado sus estudios de contabilidad y llevaba las finanzas de varios negocios pequeños del barrio. Diego era un niño brillante y cariñoso que llenaba la casa de risas y travesuras. ¿Alguna vez se arrepiente de haber vendido la casa?, me preguntó Patricia una tarde mientras preparábamos la cena. Nunca, respondí honestamente. Esta sigue siendo mi casa, pero ahora es también su hogar, y eso la hace más valiosa que antes. Había encontrado propósito en mi nueva vida. Además de cuidar a Diego y ayudar con las tareas domésticas, había comenzado a enseñar carpintería básica a jóvenes del barrio en el taller de Jorge. Los fines de semana, el patio se llenaba de adolescentes aprendiendo oficios útiles. «Don Ramiro enseña mejor que mis maestros de la escuela», le decía uno de los muchachos a su madre. «Es porque él enseña con paciencia y con amor», respondía ella. Un domingo, mientras estaba en el mercado comprando verduras para la comida familiar, me encontré con alguien que no había visto en meses, el licenciado Mauricio Delgado. «Don Ramiro», me saludó con incomodidad evidente. «Licenciado, ¿cómo ha estado?» «Muy bien, gracias. Escuché que su hijo se mudó de la ciudad». «Así es. ¿Sabe a dónde?» «No, y no me interesa saberlo». Delgado se veía nervioso, sudaba a pesar del clima fresco. «Don Ramiro, quería ofrecerle una disculpa. Lo que intentamos hacer no estuvo bien». «Intentamos. Usted lo planeó junto con mi hijo». «Sí, tiene razón. Fue idea mía aprovechar su situación después de la muerte de su esposa». ¿Mi situación? Su soledad, su tristeza. Pensé que sería fácil convencerlo de firmar sin leer. La honestidad brutal me sorprendió. ¿Por qué me dice esto ahora? Porque tengo cáncer, don Ramiro. Los médicos me dieron 6 meses de vida. Lo siento mucho. He estado haciendo una lista de todas las personas a las que les debo disculpas. Usted está en primer lugar. Nos quedamos en silencio entre los puestos de frutas y verduras, rodeados del bullicio normal del mercado. ¿Su disculpa viene con alguna confesión útil?, pregunté finalmente. ¿Cómo? ¿Hay algo más que debería saber sobre lo que planearon hacer? Delgado vaciló, luego asintió. Su hijo tenía un plan B si no funcionaba lo de los documentos falsos. ¿Cuál? Iba a declararlo mentalmente incapaz y pedir su tutela legal. Ya tenía preparado a un médico dispuesto a declarar que usted tenía demencia. ¿Un médico corrupto? Sí, el doctor Ramírez, que trabaja en la clínica privada San José. Esta información me helió la sangre. Alejandro había estado dispuesto a llegar hasta el final. No solo robarme mi casa, sino también mi dignidad y mi libertad. ¿Por qué no siguieron con ese plan? Porque usted vendió la casa antes de que pudiéramos implementarlo. Sin la casa, ya no tenía sentido declararlo incapaz. ¿Alejandro sabía de este doctor corrupto? Fue idea suya. Regresé a casa con las verduras y con una nueva comprensión de qué tan lejos había estado dispuesto a llegar mi hijo para destruir mi vida. No solo había planeado robarme, había estado preparado para encerrarme en un asilo fingiendo que tenía demencia. Esa noche, después de acostar a Diego, les conté a Jorge y Patricia sobre mi encuentro con Delgado. «Eso es monstruoso», exclamó Patricia. «¿Cómo puede un hijo hacer eso a su padre? Cuando el dinero se vuelve más importante que el amor», respondió Jorge. «Las personas son capaces de cualquier cosa». «¿Qué piensa hacer con esa información?», preguntó Patricia. «Nada. Alejandro ya está fuera de mi vida. Esa información solo confirma que tomé la decisión correcta. Pero esa noche, acostado en mi cama, pensé en María Guadalupe. ¿Qué habría hecho ella si hubiera sabido a qué extremos estaba dispuesto a llegar nuestro hijo? Te habría roto el corazón igual que a mí».
le dije a su fotografía. Pero también habrías estado orgullosa de que me defendiera. 2 meses después, recibí una llamada que no esperaba. Era Sandra, la ex esposa de Alejandro. Don Ramiro, hay algo que necesitas saber. ¿Qué pasó? Alejandro está en el hospital. Tuvo un accidente. Mi corazón se aceleró a pesar de todo. ¿Está grave? No va a morir, pero está malherido. Se cayó de una escalera en el trabajo. ¿Dónde está trabajando? En Guadalajara otra vez. Regresó hace un mes. ¿Y por qué me llamas a mí? Porque está solo, Don. No tiene a nadie más. Él eligió estar solo. Lo sé, pero sigue siendo su hijo. Después de colgar, me quedé sentado en el sillón durante horas, luchando con sentimientos contradictorios. Por un lado, el hombre que me había traicionado estaba sufriendo. Por otro lado, era mi hijo, la sangre de mi sangre. ¿Qué haría usted?, le pregunté a la fotografía de María Guadalupe. Esta vez, la respuesta me llegó clara. Harías lo que tu corazón te dicte, no lo que tu orgullo exige. Al día siguiente fui al hospital, llevando una canasta con comida casera que Patricia había preparado al escuchar la historia. Alejandro se veía terrible, flaco, pálido, con una pierna enyesada y el brazo izquierdo inmóvil. «Papá», dijo cuando me vio entrar como si fuera una aparición. «Hola, Alejandro». «¿Cómo supiste que estaba aquí?» «Sandra me llamó. No tenías que venir». «Lo sé». Nos quedamos en silencio incómodo. Él desde su cama de hospital, yo desde la silla de visitantes. 2 extraños que compartían ADN y 45 años de historia. «¿Cómo has estado?», preguntó finalmente. «Bien. Muy bien, de hecho. Me da gusto. ¿Y tú?» «Mal, muy mal. ¿Por qué regresaste a Guadalajara?» «Porque no podía adaptarme a vivir en otro lugar. Esta es mi ciudad». «¿Y el trabajo?» «Construcción, como tú cuando eras joven». La ironía no se me escapó. Después de toda una vida tratando de no seguir mis pasos, había terminado haciendo exactamente el mismo trabajo que yo. «¿Te gusta?» «Es honrado. No paga mucho, pero es honrado». Era la primera vez en años que lo escuchaba hablar de honradez. «Alejandro, ¿por qué no me buscaste cuando regresaste?» «Porque hice un trato contigo. Prometí desaparecer de tu vida a cambio de tu ayuda. Y has cumplido tu palabra». «Sí. ¿Sabes? Eso cuenta para algo». Vi cómo sus ojos se llenaron de lágrimas. «Papá, hay algo que necesito decirte». «Dime». «Siento mucho todo lo que te hice. No solo el intento de robarte la casa. Siento haberte tratado como un estorbo después de que murió mamá. Siento no haber estado ahí cuando realmente me necesitabas. Siento haber sido el peor hijo del mundo». Las lágrimas corrían por su rostro demacrado. «Y siento, sobre todo, haber deshonrado la memoria de mi madre. Ella te amaba tanto, y yo traicioné ese amor». Por primera vez en más de un año, vi algo familiar en sus ojos. Al niño que había criado, perdido pero aún ahí. «¿Realmente lo sientes, Alejandro?» «Con toda mi alma. Y si tuvieras otra oportunidad de robarme, ¿qué harías?» «Te protegería de cualquiera que intentara hacerte daño, incluyéndome a mí mismo». Miré a este hombre quebrado en la cama de hospital, mi hijo que había caído tan bajo que tocar fondo había sido su única salvación. «¿Quieres conocer a tu nieto adoptivo?», pregunté finalmente. «¿Tienes un nieto? Se llama Diego. Tiene 2 años y me dice abuelo». «¿Los Morales?» «Sí, me adoptaron como parte de su familia cuando tú me rechazaste como parte de la tuya». ¿Crees que ellos me permitirían conocer a Diego? Si demuestras que realmente has cambiado, tal vez. ¿Y tú? ¿Me darías otra oportunidad?». La pregunta que había estado esperando y temiendo a la vez. «Una oportunidad, Alejandro. Una sola. Si me fallas otra vez, será la última vez que me veas en esta vida». «No te voy a fallar, papá. Te lo juro por la memoria de mamá». «No jures por tu madre, júralo por la persona en que quieres convertirte.
Te lo juro por el hombre que quiero volver a ser. Por primera vez en más de un año abracé a mi hijo. Las segundas oportunidades no borran el pasado, pero pueden escribir un futuro diferente. Alejandro salió del hospital 3 semanas después, cojeando, pero determinado. Los Morales, después de muchas conversaciones y con comprensible cautela, aceptaron conocerlo bajo una condición. Cualquier falta de respeto hacia mí o cualquier intento de manipulación resultaría en su expulsión permanente de nuestras vidas. «Don Ramiro», me dijo Jorge la noche antes de que Alejandro viniera a cenar, «esperamos que sepa lo que está haciendo». «Yo también lo espero», respondí honestamente. La primera cena fue tensa. Alejandro llegó con flores para Patricia, un juguete para Diego y una actitud humilde que no le había visto en años. Diego, con la inocencia de los 2 años, lo aceptó inmediatamente. «¿Tú eres el hijo malo del abuelo Ramiro?», preguntó Diego con esa franqueza brutal de los niños. Alejandro se quedó paralizado. Patricia se disculpó, pero él levantó la mano. «Sí, Diego, fui muy malo con el abuelo, pero estoy tratando de ser mejor. ¿Como cuando yo me porto mal y después me porto bien?» Exactamente como eso. Durante las siguientes semanas, Alejandro vino a visitarnos los domingos. Traía su comida para no ser una carga. Ayudaba con las tareas domésticas y jugaba con Diego con una paciencia que me recordaba al padre que podría haber sido. «¿Por qué nunca tuviste hijos?», le preguntó Patricia un domingo mientras lavábamos platos juntos. «Porque Sandra quería, pero yo no. Pensé que los niños eran una carga financiera». «¿Y ahora?», miró hacia la sala donde Diego le mostraba sus juguetes a su abuelo Ramiro. «Ahora me doy cuenta de que los niños son la única riqueza real que existe». Un mes después, Alejandro había demostrado suficiente cambio para que Jorge le ofreciera trabajo en su taller de carpintería. «No puedo pagarte mucho», le advirtió Jorge. «No necesito mucho, solo necesito trabajar honradamente». Alejandro resultó ser un carpintero natural, con habilidades que había heredado de mí, pero nunca había desarrollado. Trabajaba duro, llegaba temprano, se quedaba tarde y trataba a todos con respeto. «Es como si fuera una persona completamente diferente», me comentó Patricia. «Es la misma persona», respondí, «pero por primera vez en años está eligiendo ser bueno en lugar de fácil». La verdadera prueba llegó cuando Alejandro se enteró de que yo tenía un testamento nuevo. Los Morales serían los herederos de mi dinero con instrucciones específicas de usar parte de él para la educación de Diego y parte para mantener el taller de carpintería como escuela para jóvenes del barrio. «¿No te molesta no heredar nada?», le pregunté directamente. «Me molesta haber sido tan estúpido como para perder el derecho a heredar. Pero no me molesta que tu dinero vaya a personas que realmente te han cuidado. ¿De verdad piensas eso? Papá, ellos me dieron la oportunidad de recuperarte cuando yo ya te había perdido. Jorge me dio trabajo cuando nadie más me lo habría dado. Patricia me trata como familia a pesar de conocer mi historia. Y Diego…» sonrió al mencionar al niño. «Diego me está enseñando qué significa amar sin condiciones. ¿Y eso no es difícil para tu orgullo? Mi orgullo ya no existe. Lo perdí el día que tuve que pedirte perdón desde una cama de hospital. 6 meses después, algo extraordinario sucedió. Alejandro se mudó a una casa pequeña cerca de la nuestra, que técnicamente seguía siendo de los Morales, pero que yo seguía considerando mía. No porque no pudiera permitirse algo mejor, sino porque quería estar cerca de su nueva familia. «¿Nueva familia?», le pregunté cuando me lo dijo. «Ustedes, Jorge, Patricia, Diego y tú, son mi familia ahora. ¿Y qué somos nosotros para ti? Diego es mi sobrino del corazón, Jorge y Patricia son mis hermanos elegidos, y tú…» vaciló. «Tú eres mi padre otra vez, si me aceptas». Era la conversación que había estado esperando y temiendo durante meses. «Alejandro,
Hay una diferencia entre perdonar y olvidar. Lo sé, puedo perdonarte, y lo he hecho, pero nunca voy a olvidar lo que me hiciste. No te pido que olvides, solo te pido que me dejes demostrar que merezco una segunda oportunidad. Y si fallas otra vez, no voy a fallar, pero si lo hago, me alejaré permanentemente sin que tengas que pedírmelo. Esa noche, después de que todos se habían ido a dormir, me senté con la fotografía de María Guadalupe. ¿Crees que estoy haciendo lo correcto, mi amor?, le pregunté. Esta vez, la respuesta me llegó no como una voz en mi cabeza, sino como una certeza en mi corazón. Había criado a un buen hombre que se había perdido por un tiempo, pero que había encontrado el camino de regreso a casa. Está bien, le dije a la fotografía. Una segunda oportunidad. Al día siguiente le dije a Alejandro que podía llamarme papá otra vez. Un año después, Diego ya tenía 3 años y llamaba tío Alejandro a mi hijo con total naturalidad. Alejandro había ahorrado suficiente dinero para comprar una casa propia, pero eligió quedarse cerca. Jorge lo había hecho socio menor del taller. Patricia lo había incluido en todas las decisiones familiares importantes. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, me preguntó Alejandro un domingo mientras construíamos una casa del árbol para Diego. ¿Qué? Soy más feliz ahora, con menos dinero, pero más familia, de lo que jamás fui cuando planeaba ser rico a tus expensas. Y eso te enseña que la riqueza real no son los pesos en el banco, sino las personas que te aman sin importar cuántos pesos tengas. Miré a mi hijo otra vez, recuperado de las cenizas de mi dolor, trabajando junto a mí para construir algo hermoso para un niño que nos amaba a ambos. ¿Sabes qué me enseñó todo esto a mí?, le pregunté. ¿Qué? Que a veces perder todo lo que creías que importaba es la única forma de descubrir lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa? Miré hacia la casa donde Patricia preparaba la comida, donde Jorge repasaba los libros del negocio, donde Diego dormía su siesta rodeado de juguetes y amor. Esto, respondí, exactamente esto. Esa noche, por primera vez desde la muerte de María Guadalupe, guardé su fotografía en el cajón. Ya no necesitaba hablarle para encontrar paz. La había encontrado en los vivos, en la familia que había perdido y recuperado, en la nueva familia que había ganado, en la certeza de que había luchado por lo correcto y había triunfado. Mi hijo me había traicionado, pero también me había enseñado mi propia fuerza. Había perdido mi casa, pero había ganado un hogar. Había vendido mi pasado para proteger mi futuro, y ese futuro había resultado ser más hermoso de lo que jamás imaginé. A los 71 años, había aprendido que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad. Y nunca es demasiado tarde para descubrir que el amor verdadero a veces llega disfrazado de pérdida. Y así llegué al final de mi historia. Perdí un hijo, pero gané una familia. Vendí mi casa, pero encontré mi hogar. Me traicionaron, pero aprendí que tengo más fuerza de la que imaginaba. Hoy, a los 72 años, despierto cada mañana en la casa que construí con mis manos, rodeado de personas que me aman por quien soy, no por lo que tengo. Diego ya tiene 4 años y sigue diciéndome abuelo, con esa sonrisa que ilumina mis días. Jorge y Patricia me han dado lo que mi propio hijo me negó: respeto y cariño genuino. Y Alejandro, Alejandro está aprendiendo que ser hijo no es un derecho, es una responsabilidad que se gana cada día. Si mi historia te enseñó algo, que sea esto: nunca es tarde para defenderte, nunca es tarde para empezar de nuevo, y la familia verdadera no siempre comparte tu sangre, pero siempre comparte tu corazón. ¿Habrías hecho lo mismo que yo? ¿Habrías perdonado a un hijo que planeó robarte? Cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué opinas sobre las segundas oportunidades en familia.
Suscríbete al canal y activa las notificaciones para más historias que te harán reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida.